Bueno, vamos dando inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a este taller de investigación translacional, organizado conjuntamente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque, los COS Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia. Hoy es el último día de este taller, entonces nada, bienvenidos a este espacio. Les voy a pasar a compartir un pequeño video introductorio acerca del convenio y el taller en investigación translacional. Bienvenidos al taller de medicina translacional. Este es un encuentro entre la ciencia biomédica y la práctica clínica. Lo que busca este taller es lograr que el conocimiento que se genera en el laboratorio o en diferentes ámbitos de esa biomedicina tenga la posibilidad de llegar a las comunidades, al sector productivo, a la sociedad en general, para dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra sociedad. Este taller nace de un convenio interinstitucional entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque, los Cobos Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia, que busca fundamentalmente establecer un proceso que permita que la medicina de traslación o traslacional tenga un mayor impacto y conocimiento en el país. Como primer componente de este convenio se ha propuesto un ciclo de formación del cual surge este taller. Este espacio busca impulsar la transformación de evidencia científica en soluciones aplicadas con impacto en salud, en regulación, en tecnología y en políticas, articulando la academia, el sector productivo y sobre todo a los tomadores de decisión con el propósito de promover innovación con valor social y sobre todo con relevancia clínica. Muy pronto se lanzará la convocatoria de investigación translacional, segundo componente del convenio entre la Universidad de Antioquia, la Universidad del Bosque y los Cobos Medical Center, que busca financiar proyectos generados entre investigadores de todas las instituciones participantes. El objetivo es aportar proyectos colaborativos que busquen soluciones innovadoras desde la investigación translacional. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Esperamos que disfruten del taller. Bueno, nuevamente bienvenidos al día de hoy. Como les contaba, hoy es el último día de este taller y en este caso contamos con la presencia del doctor David Díaz Báez, quien nos acompaña desde la Universidad del Bosque y nos estará hablando sobre la evaluación de tecnologías en salud y la evidencia requerida para el pago por parte del Estado colombiano. Doctor David, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo suyo. Ok, entonces pues antes que nada pues quiero agradecer a la Universidad de Antioquia, específicamente a la Facultad de Medicina, a la Fundación Universidad de Antioquia, a los Cos Medical Center y a la Universidad del Bosque por haberme pues permitido participar en el taller de investigación translacional. Y como lo mencionaba Daniel, pues digamos que el objeto de esta charla es orientarnos a la evaluación de tecnologías en salud y cuál es la evidencia requerida para el pago por el Estado colombiano. Me presento, mi nombre es David Díaz Báez, soy odontólogo, magíster en epidemiología, actualmente cursando un doctorado en gestión de tecnología e innovación y pues mi filiación pertenece hace más de 10 años a la Universidad del Bosque. Actualmente estoy dirigiendo la maestría en ciencias odontológicas, queremos darle un enfoque translacional, también dirigiendo el Centro de Investigación Pluridisciplinar en Salud y adicionalmente pues investigador de la Unidad de Investigación Básica Oral UIU. Digamos que para comenzar la charla y en el transcurso de ella vamos a ir teniendo como una serie de preguntas orientadoras y pues la primera pregunta es ¿por qué evaluar tecnologías en salud? Digamos que cada año surgen cientos de nuevas de tecnologías y entiéndase como tecnologías, medicamentos, apps, procedimientos, dispositivos médicos, pero los recursos del sistema de salud, pues todos sabemos, son finitos. Eh, y en ese sentido, pues es necesario evaluar el beneficio real, el costo y la pertinencia antes de decidir si el Estado colombiano debe financiarlo o debe pagarlo. Eh, Teóricamente, no todo lo nuevo es mejor, no todo lo mejor es asequible. Innovación médica no siempre significa valor. Y si esos recursos públicos son limitados, pues teóricamente deben usarse de forma eficiente. Digamos que la solución que es evaluar,
prácticamente pues nos va a permitir decidir qué cubre el sistema, qué se paga y bajo qué condiciones específicamente. Eh, en ese sentido, digamos que surgen las evaluaciones de tecnología en salud o los HTAs como herramientas que surgen para apoyar esa toma de decisiones informada como base o fundamentados en la mejor evidencia disponible. Digamos que esa premisa en Colombia tiene implicaciones directas sobre el plan de beneficios en salud, el precio y el acceso. Vamos a ir dilucidando conceptos, entonces para entender qué es una tecnología en salud, primero debemos preguntarnos qué es una tecnología. Y más allá de ver la tecnología como aparatos, que suele pasar, máquinas, dispositivos, digamos que Rómulo Gallego en su discurso sobre tecnología nos hablaba que más allá de verlos como esos aparatos, es importante describir la tecnología más allá de lo tangible. Y realmente desde su esencia termina siendo pues conocimiento aplicado. El conocimiento que desemboca en aplicaciones tecnológicas es tanto de origen empírico como de origen científico. Y en ese sentido, en esa última sensación de tiene un origen científico, es donde creo que podemos encontrar esa vinculación que tiene pues la investigación translacional en la brecha de cierres entre lo que conocemos como ciencia y una aplicación real. ¿Qué es una tecnología en salud? Entonces la tecnología en salud es cualquier intervención que pueda usarse para promover salud, prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o rehabilitar pacientes, digamos que incluye dentro de sus categorías tecnologías digitales que pueden ser apps, algoritmos de inteligencia artificial, historia clínica interoperable. Está también, digamos que el segmento de dispositivos médicos como marcapasos, monitores de glucosa, tecnologías portátiles. Tenemos las tecnologías tipo medicamento, tipo nutracéuticos, tipo vacunas, biosimilares, y las tecnologías de tipo organizacional, que no solamente se orienta a productos, sino también, digamos, a procesos y a prestación de la atención. Estas tecnologías pueden ser nuevas o pueden ser tecnologías que se usan actualmente y cuando sea necesario decidir cuál es la mejor opción, pues digamos que la teoría nos dice cómo se debería realizar un proceso de evaluación de estas. ¿Qué significa evaluar una tecnología? Entonces, aquí hacemos énfasis como en tres puntos. Uno es un proceso de investigación, es un proceso de investigación que va a tener un impacto en la política. Y ese proceso de investigación es sistemático. Eso quiere decir que tiene un método formal y multidisciplinar que busca determinar el valor clínico, económico, organizacional y social de una tecnología para apoyar decisiones en salud. O sea, técnicamente es un proceso multicriterio. ¿Y qué busca este proceso? Uno, analizar la evidencia y valorar críticamente la calidad y relevancia que tiene la evidencia. Considerar las necesidades, o sea, evaluar las necesidades y valores individuales y colectivos. Y este tercer eje que me parece súper importante, y es que durante los procesos de evaluación, pues debe existir esta independencia en la decisión, esta objetividad durante el proceso, asegurar la libertad de influencias externas. Prácticamente todo proceso de evaluación de tecnologías en salud debería pues también ser acompañado de un proceso de participación, de vigilancia ciudadana, que promueva, digamos, la legitimidad de estos resultados. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de la evaluación de tecnologías en salud? Digamos que tiene una orientación que va desde lo individual hasta lo colectivo. Se orienta a el financiamiento público. Esto es cómo podemos a través de estos HTAs determinar el financiamiento público para estas nuevas tecnologías que ingresan al mercado colombiano. Recomendaciones de tratamiento, digamos que también hay productos derivados de esos HTAs que nos van a permitir generar directrices para el manejo de enfermedades y todo este proceso de gestión tecnológica en cuanto a evaluar qué equipos adquirir, cuáles no. Digamos que la evaluación de tecnologías en salud ayuda a los interesados a tomar decisiones informadas. ¿Y qué decisiones dependen del HTA en Colombia? Digamos que hay varias formas, ya sea de que este grupo farmacológico esté incluido, pues digamos que entra por el plan de beneficios, así sea una tecnología nueva. Eh, y esto implica decidir si el Estado, cuando es nuevo, si el Estado lo financia con recursos públicos, ya sea por plan de beneficios de salud o por presupuestos máximos. ¿Quién decide esto? El Ministerio de Salud, tomando como insumo el concepto técnico
del IETS. Pasamos por acá. Y para entender cómo se toman esas decisiones sobre tecnologías en salud en Colombia, es fundamental, digamos que conocer la evolución de ese marco normativo y cómo se ha ido integrando el enfoque de evaluación de tecnologías en salud en las políticas públicas del país. Digamos que el camino normativo nos muestra que hay una evolución desde un sistema de precios orientado por mercado y que nos vamos orientando hacia un modelo mucho más estructurado, donde la evidencia científica se convierte en la base para regular precios y definir qué tecnologías financia el Estado. Digamos que en 1993, con la ley 10, digamos que se establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el POS, y el principio de universalidad. Pero para este entonces, digamos que no se pensaba o no se hablaba de la evaluación de tecnologías en salud como un criterio para toma de decisiones. En 2013 se crea el INVIMA, que asume el rol de evaluar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos para otorgar el registro sanitario. Pero en esta etapa, digamos que no hay un mandato, no hay una orientación sobre evaluación económica o precios. En 2006, el COMPES 3647, digamos que marca un punto de inflexión. Se reconoce la necesidad de una política de medicamentos centrada en el acceso y la racionalidad de precios. Y aquí ya se empieza a vislumbrar con esa racionalidad de precios la importancia del ejercicio del HTA. En 2011 se crea el IETS, pues digamos que este es un hito clave para este proceso de evaluaciones tecnológicas que se hacen en el país. Este instituto es responsable de generar la evidencia sobre tecnologías en salud, lo que da un respaldo técnico-científico a las decisiones del sistema. En 2012, el decreto 4306 introduce la referencia internacional de precios. Y en el 2013, la ley 1608 reconoce formalmente al IETS como fuente técnica y digamos que establece que la evaluación económica debe ser un criterio en las decisiones de salud. Este decreto 4306 del 2012, digamos que introduce esta referenciación internacional, que es la que, aunque el marco normativo ha ido evolucionando, digamos que es la que predomina en este momento en la toma de decisiones sobre el método que usamos para, digamos, validar los precios de las tecnologías nuevas que llegan al país. Digamos que el cambio más importante ocurre en la ley estatutaria del 2015. Esta reconoce la salud como un derecho fundamental, elimina el POS y obliga al sistema a definir criterios técnicos explícitos y justificados para incluir o excluir tecnologías. Este mismo año, en el artículo 72, muy nombrado, muy famoso, de la ley 1753, introduce el concepto de precio basado en valor terapéutico. Ya vamos a ir desagregando cada uno de esos conceptos. Y es decir, que el precio de los medicamentos debe estar en relación con el valor que ofrece comparado con otras alternativas. Es decir, ya no depende de cuánto puede costar el medicamento a nivel o la tecnología a nivel internacional, sino también debe guardar una relación con los beneficios. Ya en 2020 el IETS publicó el manual técnico que operacionaliza esta política y en ese sentido, en el decreto 433 del 2018, pues se definen los criterios para que esa evaluación de valor terapéutica se adopte formalmente como eje para la fijación de los precios. Entonces, cuando se trata de fijar el precio de un medicamento nuevo en Colombia, actualmente la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y de Dispositivos Médicos utiliza el mecanismo conocido como referenciación internacional de precios. Este mecanismo consiste en revisar los precios de ese mismo medicamento en otros países y proyectar un valor promedio. Digamos que esto se conoce como el precio de referencia internacional y fija el techo máximo de precio en el país. Cada resolución de fijación o control de precios incluye un anexo técnico que detalla los países usados para esta comparación y el objetivo es establecer un valor de referencia en pesos colombianos por miligramo con base en fuentes de datos o de precios públicos o bases oficiales. Este método, digamos que se aplica principalmente cuando el medicamento es nuevo en el país y cuando no existen referentes previos en el mercado colombiano. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es el producto con cannabidiol más tectaidocannabidol en su forma líquida de uso bucal. En este caso se consultaron precios en países como Brasil y Portugal, entre otros Reino Unido, Noruega,
eh, eh, entre otros, y se observa en la gráfica que el precio varía ampliamente desde 1.369 pesos a 2.383 pesos. Digamos que el PRI resultante de este proceso de análisis y de apreciación de precios resultó en 1.744 pesos por miligramo, expresado en nuestro contexto. Y este valor, pues digamos que se toma como el techo para el precio de venta en Colombia. Sin embargo, si uno, pues digamos que intenta validar, pues digamos que estadísticamente, por decirlo de alguna forma, o analíticamente el gráfico, pues uno encuentra que hay una variabilidad entre países y eso nos lleva a discutir que, digamos, el modelo como tal de referencia internacional puede tener, pues, varias limitaciones porque esta variabilidad de precios termina siendo que ese promedio termine siendo de alguna forma subjetivo. Digamos, aquí tenemos un segundo objeto que es de la enoxaparina líquida sólida inyectable. Aquí tenemos un número más grande de países que aportan dentro de esa apreciación de precios y vemos también que hay una variación donde Argentina pues tiene un precio de 2.107 pesos, mientras que en Portugal pues es aproximadamente de 262 pesos. Entonces nuevamente vemos otro caso donde el PRI termina siendo de 302 pesos para el techo en Colombia, pero nuevamente hay una alta variabilidad. Entonces vuelve a discutirse en ese proceso si realmente esa toma de decisión basada solamente en referencia internacional, pues termina siendo un modelo adecuado para la toma de decisiones. Digamos que muchas veces los países que se toman como referencia para hacer este tipo de análisis, pues distan completamente de Colombia en su Producto Interno Bruto, en su cobertura universal, en su poder adquisitivo o incluso en sus políticas públicas de control. Y técnicamente no lo harían comparable. Eh, Ahora bien, digamos que esta es la claridad si el medicamento es nuevo. Si el medicamento no es nuevo, es decir, si ya existe en el mercado, pero se presenta con una nueva indicación, digamos que la concertación o forma farmacéutica, digamos que ya no se orienta hacia la referenciación internacional, sino que se analiza sobre el precio que mantiene el mercado dentro del rango permitido. Y digamos que Colombia viene haciendo como una serie de aprendizajes sobre esa regulación de precios, específicamente en el proceso de referenciación internacional, y pues entendemos ahora que pues tiene ciertas limitaciones, serias limitaciones. Los precios disponibles pueden ser heterogéneos e inconsistentes. em, Requiere actualización frecuente de precios de lista y de países de referencia. Pueden haber fallas en cuanto a potencial convergencia o colusión de los mercados, es decir, que entre los mismos países o desarrolladores de los diferentes países se pongan de acuerdo. Em, la información de los precios no siempre está disponible públicamente. Existen problemas de transparencia en la lista de precios publicados internacionalmente y termina siendo de alguna forma un mecanismo reactivo para estimar el impacto financiero de los cambios. Es decir, el sistema de salud solamente reacciona cuando el medicamento ya está pues, en el país. Y en ese sentido, ya viendo estas limitaciones de la metodología para definir el precio de las tecnologías a través de la referenciación internacional, pues implica pues como sistema de salud se hayan evaluado otros mecanismos y por eso es que surge toda esa regulación que vimos previamente. Eh, digamos que en esta gráfica el punto azul representa el tratamiento actual. Y ese tratamiento actual pues prácticamente va a ser el que va a ser usado como comparador con respecto a la nueva tecnología que sea evaluada. Digamos que su posición está en el origen plano, digamos que para validar que ese costo y precio pues es el punto de origen, punto de partida. Vemos el punto el precio basado en valor y este precio basado en valor digamos que nos sugiere que es un precio que está mucho más basado o regulado en función de cuál es el efecto que pueda llegar a tener adicional ese, esa nueva tecnología con respecto al tratamiento actual. Digamos que este método lo que ha venido mostrando es que en algunos casos, cuando se hacía solamente por el precio con referenciación internacional, pues digamos que estábamos sobreestimando el valor de la tecnología.
Y cuando, pues digamos, hay tecnologías que no necesariamente surten todo el proceso, o sea, cuando no se regula, pues digamos que está mucho más sobreestimado. En ese sentido, digamos que el precio de una tecnología, en teoría, no debe definirse por cuánto cuesta en otro país, sino por cuánto beneficio real aporta en el contexto local. Y por eso el artículo 72 termina siendo el punto de partida, porque primero establece que los precios de los medicamentos en Colombia deberán guardar relación con su valor terapéutico comparado. Y digamos que eso tiene un fondo en cuanto a cómo se va a ejecutar ese proceso. Es importante porque la norma busca alinear el precio con el beneficio clínico real de la tecnología y esto tiene unas implicaciones eh, que van a llevar a que esta normativa exija una evaluación comparativa de eficacia y seguridad versus alternativas existentes. Entonces, de alguna forma, este artículo, pues es, digamos que esa vinculación entre lo que se puede hacer desde un proceso de investigación para la toma de decisiones, digamos que con impacto en la política pública. Introduce las categorías de valor, el artículo 72, como criterio para la toma de decisiones de precio y de forma indirecta también de cobertura. Entonces, ah, cuando hablamos de valor terapéutico, nos referimos a la capacidad real que tiene esa tecnología o una tecnología para mejorar mejores resultados clínicos en comparación con las opciones terapéuticas ya disponibles. Es decir, no basta con que sea nuevo o diferente o novedoso, sino que técnicamente debe aportar un beneficio claro para el paciente, ya sea en eficacia, en seguridad o en calidad de vida. Y prácticamente este es el enfoque que adopta el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud cuando establece su metodología para HTAs en los años recientes. En el contexto colombiano, digamos que esta valoración se vuelve importante porque el INVIMA exige que cualquier nueva tecnología que busque un registro sanitario demuestre justamente eso, que tiene un valor clínico superior o más conveniente que las alternativas existentes. Y esta no solo pues, es una exigencia técnica, sino que es una política pública respaldada por legislación y obliga a que el IETS evalúe el valor terapéutico de los medicamentos, en este caso de estas tecnologías, seleccionadas por el Ministerio de Salud. Las categorías del valor terapéutico que pues se clasificaron o se operacionalizaron durante este decreto permiten clasificar las categorías de acuerdo a su efectividad, seguridad y certeza de la evidencia. Entonces aquí nuevamente es como un acercamiento de, digamos, los que se dedican a solamente de pronto trabajar desde una orientación mucho más de procesos investigativos. Uno pues de alguna forma empieza a alinear el concepto de efectividad con unos procesos de investigación específica, igualmente seguridad y igualmente los procesos de certeza de la evidencia. Eh, digamos que la categoría uno que se propone en este decreto es la categoría más alta. Digamos que aquí se ubican los medicamentos que son claramente más eficaces y además mucho más seguros eh, que la alternativa existente y con desenlaces clínicos más importantes para el paciente. Eh, digamos que al tener un valor agregado o tener un adicional con respecto al medicamento que hace parte o que está actualmente en el sistema de salud, pues digamos que tiene de alguna forma cómo justificar un precio más alto porque realmente pues aporta más valor. En la categoría 2 tenemos lo que podemos considerar como un valor clínico considerable, entonces más eficaz o efectivo y mayor o similar seguridad que el comparador terapéutico elegido en los desenlaces clínicos críticos. Em, en este caso puede variar que la certeza de la evidencia no necesariamente sea tan alta, sea una evidencia moderada, pero de todas formas termina siendo pues una categoría alta con un buen valor terapéutico, no tan contundente como la anterior, pero que pues también puede tener un nivel de negociación diferente. Luego tenemos la categoría 3, que podría ser considerada como un balance favorable, pero no necesariamente sobresaliente. Aquí digamos que la tecnología ofrece un balance favorable en relación de eficacia, seguridad y certeza de la evidencia, pero sin destacar claramente con respecto a sus comparativos. Digamos que puede tener algunas ventajas marginales, pero no alcanza para estar en las categorías 1 y 2. Entonces está como en una especie de zona gris
el medicamento no es peor, pero tampoco marca una gran diferencia. En la categoría cuarto, pues hablamos de unos dispositivos, unas tecnologías que se consideran como de similar seguridad y eficacia o efectividad que el comparador terapéutico elegido en desenlaces clínicos. Aquí prácticamente lo que nos indica esta categorización es que no es mejor, tampoco es peor, y pues puede entrar a competir con sus homónimos en el mercado. El valor clínico de la categoría 5 pues corresponde ya a una tecnología que tiene una relación prácticamente desfavorable con respecto a su comparador y prácticamente pues va a tener pues un señalamiento, por decirlo de alguna forma, porque probablemente pues va a ser una tecnología que no debería ser financiada, salvo que haya o existan algunas razones extraordinarias. Finalmente, esta categoría 6 no clasificable, implica que por el cuerpo de la evidencia que existe, o no sé, que es de muy baja calidad, que existen todavía vacíos dentro de la literatura, o porque no se puede establecer si es mejor o peor que las alternativas actuales, pues se considera prudente no hacer ninguna categorización y por ende se deja como no clasificado hasta que, digamos, eh, esta evaluación pueda ser realizada de forma completa. Y en ese sentido, entonces empezamos a pensar en cuáles son los componentes de una evaluación de tecnologías en salud. Digamos que intentando un poco aterrizarlo a cómo se podría empezar a hacer, a proyectar. Digamos que el componente del HTA pues tiene un documento técnico que prácticamente incluye el análisis comparativo de seguridad y eficacia o efectividad, dependiendo del requerimiento, del nuevo medicamento o tecnología frente a los comparadores terapéuticos elegidos para Colombia, incluyendo los desenlaces críticos. Hay todo un proceso de graduación de desenlaces que finalmente son los que van a terminar de comprender la clasificación del valor terapéutico previamente mencionado. Y adicionalmente, digamos que se puede acompañar de una evaluación económica que puede incluir un análisis de costo-efectividad o un análisis de impacto presupuestal, o en su defecto, ante la ausencia de datos, pues podría ser solamente un análisis comparativo de costos. Eh, digamos que esta ruta representa un modelo de regulación basada en evidencia, donde el análisis comparativo, la evaluación económica y la planificación prospectiva son fundamentales. Esto nos permite, digamos, de alguna forma alinear la innovación farmacéutica con criterios de costo-efectividad y sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Y esta ruta, digamos que comienza con el proceso de escaneo de horizonte, que se entiende como una actividad que se realiza o debería realizarse cada 6 meses por INVIMA y Ministerio de Salud. Eso dice la norma. Ah, y busca de alguna forma hacer un proceso de vigilancia tecnológica, identificar nuevas moléculas, nuevos dispositivos médicos que hayan sido aprobados por agencias regulatorias como FDA o EMA, que pues terminan siendo nuestras agencias de regulatorias, y digamos de alguna forma preparar, anticipar al sistema de salud previo a su ingreso para que tenga un proceso de alguna forma ordenado. Digamos que una vez identificada una posible tecnología de interés, el desarrollador puede solicitar un diálogo temprano, eh, ojalá antes de un año, con un registro formal, y esto permite iniciar una conversación, digamos, con las autoridades regulatorias para aclarar requisitos, resolver barreras desde etapas iniciales y de alguna forma tener algunos puntos de encuentro cuando se hagan, digamos, las valoraciones, pues de la evaluación de tecnología como tal. Digamos que hay casos, hay patologías, no sé, como la dermatitis atópica, donde no hay desenlaces duros o es muy difícil conseguir desenlaces duros. Entonces, digamos que en ese diálogo temprano se pueden usar otro tipo de marcadores, negociar ciertos tipos de marcadores que permitan hacer la valoración de esa tecnología. Después de solicitar, o bueno, después de esto se presenta la solicitud de evaluación farmacológica en INVIMA y aquí se analizan los datos de seguridad, eficacia y calidad del medicamento. Digamos que al mismo tiempo el IETS entra en acción realizando una evaluación comparativa con respecto a las tecnologías ya disponibles y este análisis es el que va a determinar si el nuevo medicamento realmente aporta ese valor clínico adicional. Con base en esa evaluación, digamos que el IETS determina la categoría del valor terapéutico del medicamento en la escala que vimos previamente y pues digamos que esta categorización no solo influye en la decisión clínica, sino que también, digamos,
directamente orienta las decisiones en cuanto al precio que se le debería asignar al medicamento en el país. Eso es como la ruta que se tiene planteada en esa normativa. Finalmente, digamos que con el aval de INVIMA y la clasificación dada por el IETS, llega la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y da, pues, digamos, su determinación basado en esos fundamentos previamente mencionados. Digamos que cómo funciona ese proceso de ingreso de nuevas moléculas al sistema de salud colombiano. Digamos que el proceso está orientado para asegurar la eficacia y la calidad de esos medicamentos, pero además, digamos que también se orienta a que el proceso garantice que va a haber sostenibilidad financiera para el sistema. Entonces, esto lo vamos a ver, digamos que paso a paso, siguiendo, digamos, este flujo que involucra a cuatro actores principales: Ministerio de Salud, INVIMA, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud y los desarrolladores de la tecnología. Entonces, prácticamente tiene una lógica muy similar a la diapositiva previa. Todo comienza con el escaneo del horizonte. Digamos que aquí el Ministerio de Salud, INVIMA, identifican esas tecnologías emergentes, muchas de ellas aprobadas pues, por FDA, EMA, reciben una carta de intención por parte del desarrollador y a partir de ahí se establecen los criterios de priorización y se construye un listado de tecnologías que podrían tener impacto en el país. Con base en esa priorización, el desarrollador debe preparar, pues digamos que su dossier técnico, que incluye el anexo 4 y ese anexo contiene la información sobre seguridad, eficacia comparativa y el nivel de incertidumbre asociado. Si la solicitud llega a ser rechazada, hay posibilidad de volverla a revisar y mejorar el dossier para una nueva presentación. Una vez radicada la solicitud, el INVIMA revisa el dossier, remite el anexo al IETS y luego realiza su propia evaluación que se enfoca en procesos de calidad, de seguridad y de eficacia de la tecnología. En este punto, digamos que se decide si la tecnología cumple o no con los requisitos establecidos. Si no los cumple, pues digamos que se justifica y se publica el rechazo. Y si sí los cumple, pues digamos que se notifica al IETS y se otorga el registro sanitario, pero pues digamos que se continúa al proceso de evaluación con el IETS. Digamos que aquí el IET se trata de revisar ese detalle del anexo cuarto, validando su contenido desde el punto de vista técnico y analizando pues, digamos, el nivel de incertidumbre, y luego clasifica la tecnología según su valor terapéutico. Si la clasificación cae en las categorías 3, 4, 5, 6, digamos que son las categorías con menor ganancia terapéutica, digamos que se continúa con el proceso de registro sin mayor análisis económico. Pero si la categoría está en uno o 2, digamos que se requiere un análisis de costo-efectividad y posteriormente se informa al INVIMA para completar el registro. Ya con este registro en mano, el siguiente paso es revisar si la tecnología está en el listado de priorización del medicamento y si no lo está, el precio se fija con base en esa metodología de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. Pero si la tecnología está precisada, pues se activa una instancia de negociación y en esta instancia se analizan múltiples factores como el precio internacional, el precio nacional, el impacto presupuestal, la costo efectividad si se realizó y la disponibilidad de recursos. Entonces, como ven, pues es un proceso técnico colaborativo, secuencial, digamos que busca asegurar que las tecnologías que entran en el país no solamente sean efectivas, sino, como mencionamos, que sean sostenibles. Y esta es la forma en que Colombia y el ministerio desde hace algunos años viene previendo hacia dónde debemos migrar en ese proceso general de articulación para la toma de decisiones del control de precios en función de un mecanismo que esté fundamentado en procesos de evidencia. Pero digamos que detrás de cada una de estas decisiones hay una tarea, digamos, por decirlo de alguna forma, investigativa, liderada principalmente por pues, la agencia que tenemos de HTAs, en este caso el IETS. Y esto nos lleva a hablar ahora de cómo se genera la evidencia requerida para el pago y qué tipos de productos científicos, digamos, de alguna forma soportan esas decisiones. Cada decisión que toma la Comisión Nacional de Precios o el ministerio tiene detrás una pieza técnica como estas, construida con metodología científica. Estas piezas no son solamente opiniones aisladas, pareciera que son opiniones aisladas, sino que realmente son productos técnicos
que han surgido todo un proceso de revisión sistemática de la evidencia, en algunos casos modelamiento económico y en otros casos digamos que también se acompaña de ese proceso de deliberación de expertos clínicos, metodológicos, sociales. En ese sentido, entonces, no termina solamente siendo el IETS en solitario el que genera estos documentos, sino que en muchos casos los posicionamientos terapéuticos, que son unos de los productos, los informes de exclusión, se organizan a través de mesas técnicas o paneles de expertos que contribuyen a la interpretación de la evidencia. Entonces, esta participación orienta que estos productos no solo sean válidos metodológicamente, sino que también tengan algún tipo de pertinencia clínica y social. Eh, ya vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero principalmente los tipos de productos técnicos pues se orientan a cómo hacemos el escaneo de horizonte. Digamos que el escaneo de horizonte, si bien se normativizó por allá en el 2013, solamente hasta hace 2 o 3 años tuvimos el primer escaneo de horizonte. Cómo se realiza un informe de exclusiones. Digamos que también así como tengo una ruta para establecer el precio del control de entrada de la tecnología, pues también tengo la posibilidad de excluir tecnologías que hacen parte del plan de beneficios de salud. Posicionamiento terapéutico, que pues son algunas orientaciones clínicas de, 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 de cómo priorizar cierta tecnología cuando tengo muchas que pueden tener indicación para una misma condición. Y los lineamientos técnicos, que son documentos mucho más metodológicos, mucho más concretos y específicos, por decirlo de alguna forma. Los informes de evaluación económica, aunque se realizan por separado, pues muchas veces vienen acompañando los procesos de posicionamiento terapéutico, de informe de exclusiones, entre otros. En este sentido, digamos que también es importante entender lo que está detrás de cada uno de estos pasos. Digamos que hay personas, equipos, instituciones que aportan conocimientos, experiencias y datos para fortalecer estas decisiones. Algunos de estos actores participan en este proceso. Digamos que no están todos los que existen, pero sí los que tienen, digamos que un papel recurrente y estructural en la generación de este tipo de documentos y de decisiones. Tenemos el Ministerio de Salud, actúa pues principalmente como el orientador del sistema, define las prioridades de lineamiento de la política y en algunos casos cumple un rol de revisor técnico para asegurar que la evidencia que se va generando en esos documentos se alinee con las metas del sistema de salud. Por otro lado, tenemos al INVIMA, que más allá de otorgar, digamos que esos registros sanitarios, pues su rol también es validar que los expedientes técnicos que recibe de los desarrolladores, pues cumplan con los mínimos de eficacia y seguridad, sobre todo seguridad. Em, digamos que también entran en este juego las universidades, o deberían entrarle las universidades. Digamos que tienen un doble rol. Por un lado, pues ellos son los que generan la evidencia con la que de alguna forma se alimentan estos documentos técnicos. Digamos que los documentos técnicos, su base termina siendo en alguna parte desde el punto de vista de efectividad y seguridad. Digamos que los procesos de revisión sistemática y las revisiones sistemáticas, pues finalmente se alimentan en muchas ocasiones de los productos generados por las universidades. Adicionalmente, en algunos casos, estas universidades pueden estar como revisores independientes y digamos que lo he visto puntualmente en algunos casos, específicamente de Antioquia, FUCS, Universidad Nacional, eh, entre otros, digamos que también algunas veces pueden acompañar el proceso de desarrollo del documento, participando como el equipo desarrollador o metodólogo que, pues, realiza ese proceso de generación. También tenemos, digamos, actores como la cuenta de alto costo. Digamos que sus registros de alguna forma pueden permitir tener acceso a información real del uso de las tecnologías en el país y en ese sentido permite contrastar lo que se está desarrollando con modelos de vida real. Y finalmente, pues las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, eh, que son profundamente relevantes, digamos que participan en varios de los productos y aseguran que la evaluación esté alineada con la práctica clínica y con las necesidades, digamos, reales de los pacientes y del entorno. En este sentido, pues digamos, quiero compartir ya
ir terminando, faltan como 20 minuticos, para ir terminando como una visualización de algunos de los productos que se pueden trabajar desde esa orientación de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, en primer caso tenemos el escaneo de horizonte. Digamos que en el contexto del sistema de salud colombiano, les repito, es una herramienta más de prospectiva, más de vigilancia tecnológica, más de identificar tecnologías emergentes, es decir, hallar tecnologías que aún no cuentan con registro sanitario en el país, pero que sí tienen un alto potencial de generar impacto clínico y organizacional, e incluso presupuestal. Y en ese sentido, digamos que lo que busca el ministerio con esta herramienta es prepararse para su llegada en cierto momento. Entonces, digamos que el proceso esquemático se organiza en cuatro fases principalmente. En un primer momento se hace la identificación de las tecnologías. Esa identificación puede ser de forma proactiva, puede ser de forma reactiva. Esa forma proactiva pues orienta, digamos que este método que adopta el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud pues se basa también en una orientación de cómo hacen escaneo de horizonte las otras agencias de evaluación tecnológica a nivel global. Entonces, la orientación proactiva se orienta a buscar en fuentes específicas, agencias regulatorias, pipelines de los laboratorios farmacéuticos, otras organizaciones de escaneo de horizonte que ya incluso tienen bases de datos mucho más estructuradas. Y adicionalmente, pues una identificación reactiva que se orienta a buscar a, digamos, los actores claves, médicos, sociedades de pacientes, academias, grupos de investigación, que también, digamos, pueden tener algún tipo de radar de que pueda haber a nivel internacional, em, y que pueda estar a puertas de ingresar al país para poder, digamos, consolidarlos y pasar al segundo punto, al segundo momento del escaneo de horizonte del escaneo de horizonte que se orienta hacia la generación de la base de datos de acopio del total de tecnologías identificadas. Digamos que en ese primer ejercicio que hizo el ministerio, pues digamos que se clasificaron el total de tecnologías a partir de ciertos clústeres. Clúster cáncer, clúster de enfermedad de alto costo, clúster de enfermedad huérfana, y se fue haciendo un escaneo general por cada una de estas. Por ejemplo, se inició con el clúster, el clúster de cáncer, y en ese sentido, pues se inició la fase 2 que fue el proceso de priorización. Digamos que esta fase de priorización implica una matriz de 6 criterios específicamente, los cuales permiten diferenciar si esa tecnología es priorizada, sujeta a vigilancia o no priorizada. Y finalmente, digamos que en la fase 3 se hace una caracterización estructurada de esas tecnologías que fueron priorizadas y se identifican sus principales indicaciones, mecanismos de acción, evidencia regulatoria y grado de madurez. Digamos que por último se realiza como una diseminación de esta información a través de boletines públicos y pues digamos que aquí a la derecha pues vemos un ejemplo de aplicación práctica de este escaneo de horizonte. Digamos que cada fila de este primer escaneo representa una molécula con ensayos clínicos en curso. Digamos que se detalla la indicación principal, el número del ensayo clínico activo, su distribución por fases de investigación. Se visualiza también su estado frente a EMA, FDA. eh, Y digamos, esto permite estimar posibles ventanas temporales para un registro futuro en Colombia. Permítanme que. Ok. Posteriormente, pues digamos que también se hace esa identificación principal de las tecnologías priorizadas que están bajo estudio y de su mecanismo de acción y de posología. Finalmente, digamos que aquí el documento técnico como tal genera una aplicación de matriz de 6 criterios que están arriba mencionados y este modelo permite que la priorización sea técnica, reproducible y transparente. Entonces, no sé, se parte de una vigilancia tecnológica que perfectamente puede incluir 10.000 registros y se va haciendo el filtro, se va haciendo la selección hasta establecer cuáles son los que potencialmente y dependiendo su riesgo, no solamente el riesgo clínico, sino el riesgo que puede tener a nivel organizacional, se va priorizando para eh, ir haciendo una serie de toma de acciones preventivas ante la llegada de ellos. Un segundo documento, digamos que un segundo tipo de evaluación, pues terminan siendo
la evaluación de tecnologías para exclusión del plan de beneficios en salud. Digamos que aquí describimos el procedimiento técnico-científico actualmente establecido para la evaluación de este proceso. El proceso inicia con la recepción de nominaciones a través de plataformas oficiales dispuestas por el Ministerio de Salud, en este caso la plataforma Voz Populi. Las nominaciones pueden ser presentadas por cualquier ciudadano, profesional de la salud, EPS, sociedad científica o cualquier otro actor interesado. Y una vez recibida la nominación, se realiza una revisión de pertinencia para verificar que existe correspondencia a una indicación autorizada y que no haya sido objeto de evaluación reciente. Posteriormente se lleva a cabo la evaluación técnico-científica fundamentada nuevamente en una revisión sistemática de literatura. Si están disponibles o existen posibilidades de evaluación de datos de uso de vida real y posteriormente si se requiere el análisis de impacto potencial en términos clínicos y sociales. Digamos que este proceso se complementa con procesos de participación de expertos clínicos y metodológicos y actores del sistema que de alguna forma también permiten contextualizar la evidencia y valorar su aplicabilidad al entorno nacional. Finalmente, digamos que el IET se elabora una recomendación técnica fundamentada que puede concluir en la exclusión o en la no exclusión de la tecnología que fue nominada. Entonces, este es un ejemplo del boletín a la ciudadanía. La nominación, digamos, fue presentada en este caso por un ciudadano sin filiación y referenciaba riesgos potenciales asociados al contenido de mercurio en amalgama en relación con la enfermedad de Minamata. Entonces, durante la evaluación se verificó que la indicación de uso de amalgama correspondiera a restauración dental en caso de caries y no para pues, otra condición señalada aquí por el nominador. Se realiza la revisión sistemática de la literatura y se contrastan los hallazgos con el uso, pues, con el uso actual en Colombia. Digamos que el análisis en este caso concluye que no existía evidencia de superioridad clínica significativa de las alternativas disponibles, como las resinas compuestas, y que no existía evidencia concluyente sobre efectos adversos sistémicos atribuibles al uso de amalgama dental en la práctica clínica. Y en ese sentido, o en consecuencia, pues digamos que la recomendación fue no excluir. Entonces, es otro ejemplo de cómo esas revisiones sistemáticas, acompañadas de otros métodos adicionales, pues terminan apoyando ese proceso de toma de decisión. Finalmente tenemos otro, otro tipo de producto que se conoce como posicionamiento terapéutico. Este personalmente me gusta mucho. Es un análisis crítico, digamos que basado en evidencia. Prácticamente lo que busca es ordenar las alternativas de tratamiento o todas las alternativas de tratamiento disponibles para una misma condición, de acuerdo a efectividad, seguridad, evidencia económica y aplicabilidad clínica. Eh, digamos que su función está orientada a a ayudar en la toma de decisiones, no reemplaza la guía de práctica clínica, pero sí puede ayudar a orientar la decisión en cuanto a la prescripción racional de esos medicamentos en el sistema de salud. Técnicamente tiene un proceso similar. eh, Inicia con una definición del cáncer y eso implica buscar la condición de salud, la población objeto. Adicionalmente, en paralelo, digamos que el equipo de economía va haciendo un proceso de búsqueda de evaluaciones económicas similares, paralelas. Eh, Se hace la identificación de todas las tecnologías con registro vigente y digamos que en un proceso de participación se establece ese proceso o la pregunta pico que va a dar lugar al posicionamiento. Y luego se articulan de alguna forma en paralelo tres procesos. La revisión sistemática que va a dar lugar, digamos que a los resultados de efectividad y seguridad de cada una de esas terapias, principalmente basados en ensayos clínicos. En dado caso de que no existan, pues se bajará el orden de observacionales y también a ese nivel de certeza de la evidencia. Por otro lado, digamos que se va trabajando el proceso de evaluación económica, los modelos de costo-efectividad o el análisis de impacto presupuestal, y pues eso acompañado a las búsquedas de probabilidades de efectividad y de eventos adversos. Eh, también va ligado, digamos que a un proceso de participación con expertos clínicos para la validación de costos. Y por otra parte, digamos que se hace el análisis de regulación, revisando, digamos, los registros sanitarios, las alertas sanitarias, información farmacológica de cada uno de los productos. Una vez tenemos estos, o una vez se tienen estos tres insumos, digamos que lo que se hace es deliberar con los expertos, dar una información sintetizada
para, a partir de este involucramiento, pues digamos, crear un posicionamiento fundado en una votación informada. Eh, Finalmente, pues digamos que se establece el documento técnico que da lugar al posicionamiento para el uso pues, en su aplicación, digamos que dentro de esa prescripción racional. Aquí vemos como un ejemplo aplicado, lo que te digo en el sentido de observar que tiene mucho de lo que hacemos en procesos de investigación, por decirlo de alguna forma básica. Digamos que tiene todos los orígenes de una revisión sistemática, proceso de selección, valoración de riesgo de sesgo, certeza de la evidencia, procesos de metaanálisis, análisis de evaluación económica, y finalmente reúne todo en un solo proceso, orientando el resultado de efectividad, el resultado de seguridad, el resultado de la evaluación económica, y el resultado de costos. En algunas discusiones que se tienen sobre estos posicionamientos, pues también digamos que se charla sobre la posibilidad de que eh, no toda esa votación del posicionamiento terapéutico recaiga en una decisión informada por parte del experto, porque pueden tener algunas subjetividades, sino que se proponen algunos modelos de ponderación para cada uno de los elementos. Para cerrar, pues digamos que estos son los lineamientos técnicos. Es un producto que no busca regular ni imponer prácticamente, sino orientar el uso clínico racional de tecnologías que ya han sido evaluadas. Digamos que a diferencia de un consenso académico que es más amplio, este tiende a ser un poquito más específico, más cerrado en sus preguntas. Tampoco lo sustituye. Y digamos que tiene un proceso muy similar, pues se hace la identificación de las necesidades, y se realiza un proceso de revisión de evidencia. Aquí digamos que lo que se hace es hacer un proceso de adopción de la metodología adicional que propone Cochrane en cuanto a revisiones sistemáticas, y se aceleran. Entonces se conoce como una revisión sistemática rápida. Y esto además, pues digamos que se tienen en cuenta otros reportes previos, como el mismo anexo cuarto, guías internacionales, frameworks, marcos que existan sobre estos análisis y que informen sobre efectividad comparativa, seguridad y condiciones de uso. También se hace, pues, digamos que la conformación de un equipo que tiene que reunir, pues, unos criterios técnicos, unos criterios metodológicos y de procesos de participación. Y con esto, digamos que de una forma más rápida, pues, se construyen ciertos lineamientos. Y en ese sentido, pues digamos que para cerrar, y lo que quiero que quede como en el ambiente es que hemos revisado, digamos que un abrebocas, por decirlo de alguna manera, del ciclo completo de la evaluación de tecnologías en salud en Colombia, con énfasis en los productos técnicos que respaldan esa decisión de pago por parte del Estado. Eh, y vemos cómo el país pues va en la construcción, digamos que está la normativa, falta parte de la implementación de un sistema que progresivamente sea más estructurado, que articule la evidencia científica, la base, con la implementación, la participación de expertos y mecanismos deliberativos para la toma de decisiones de inclusión, exclusión, regulación de precios y posicionamiento terapéutico. Digamos que, ¿qué implicaciones tiene? Pues digamos que desde el punto de vista de este taller, digamos que la evidencia no se construye para ser archivada, se construye para orientar decisiones que implican recursos, prioridades y trayectorias de atención. Por eso la evaluación de tecnologías, digamos que no solo es una función técnica, es un proceso de gobernanza sanitaria que requiere legitimidad, transparencia y capacidad institucional. En contextos como el nuestro, caracterizados por restricciones presupuestales, desigualdades en el acceso y precios por innovación, presión por innovación, digamos que este tipo de evaluación cobra aún más sentido. Nos permite decir no cuando es necesario, condicionar cuando hay incertidumbre y priorizar cuando hay valor. Pero también digamos que si lo vemos desde un punto de vista también organizacional, pues también requiere fortalecer nuestras capacidades locales de investigación aplicada. Y digamos que en mi posición de docente y de investigador, digamos que hay una retroalimentación hacia dónde deben migrar las universidades para apoyar estos procesos. Entonces, la evidencia como insumo debe generarse como un insumo decisional, no solamente como un producto que se archive. Y eso implica que las universidades se orienten a una investigación que busque las decisiones, orientar las decisiones clínicas, regulatorias y políticas,
formación que debe trascender la técnica, síntesis y traducción del conocimiento y pensamiento crítico. Esto es algo que pues venimos hablando mucho con algunos profes que vienen, pues digamos, agregando en esta conversación del enfoque translacional, y es tender ese puente entre el laboratorio y el paciente, pero adicionalmente tender ese puente entre el conocimiento y la política pública. La articulación con ecosistemas reales de decisión. Digamos que C+, que es el Centro de Investigación de la UEB, pues es una apuesta para tejer ese puente y esperamos próximamente, digamos que estar participando en esos proyectos de evaluación, de posicionamiento terapéutico, de escaneo de horizonte, apoyar los procesos de diseño de estudios y de análisis económico, y un rol activo en esos procesos de desarrollo. Digamos que aquí, digamos que las universidades de alguna forma también han ido cediendo el espacio. Digamos que si bien se habla del desarrollo de dispositivos médicos, el desarrollo de medicamentos, eh, desde la academia, digamos que el proceso durante la investigación clínica ha sido prácticamente delegado. Pero también pues podemos empezar a participar porque tenemos, digamos que el insumo, en la evaluación de tecnologías en estas instituciones, en las negociaciones y en las decisiones informadas. Esta es una diapositiva que no traje como en el formato de la presentación, porque esta es una de las diapositivas que utilizo en mis clases de pregrado, posgrado, y muchas veces los estudiantes no logran de alguna forma percibir todo el potencial que tiene una revisión sistemática. Digamos que estamos viendo, pues, con lo que logramos orientar en esta corta charla, que una revisión sistemática tiene mucho potencial para la toma de decisiones a nivel de salud pública, pues acompañada de otros elementos. Y pues digamos que en este caso particular, de investigación translacional, no, pues la investigación translacional no termina solamente en la publicación, culmina cuando se convierte en una decisión que transforma la práctica clínica, mejora la vida de los pacientes y fortalece el sistema de salud como bien público. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias más que todo a ti, doctor David, por compartirnos pues toda esta información y brindarnos este valioso espacio. Pues invito a los participantes a dejar sus preguntas en el chat o a abrir su micrófono y preguntarle al doctor David. También les recuerdo que en el chat está el registro de la asistencia y yo sí tengo un par de preguntas para el doctor David. Y esa primera pregunta es si cuando nos hablabas de esa ruta que existe para la evaluación de tecnologías de salud en Colombia, que nos mostrabas pues el paso a paso específico, quería preguntar si existe alguna ruta o se contempla alguna ruta preferencial o simplificada para la evaluación de tecnologías de alto impacto, innovadoras o que tengan una necesidad en el contexto colombiano. Tengo entendido que sí. Digamos que si hay una tecnología que requiere, digamos que una atención especial en el sentido de una enfermedad que no tenga ninguna alternativa comparativa, se pueden activar algunos mecanismos adicionales. Sin embargo, pues digamos que va a estar sujeta, digamos que a procesos de observación, pues digamos que posteriores, digamos que los procesos de vigilancia post-comercialización que existen actualmente. Bueno, y otra pregunta referente a esa primera parte en la que nos hablabas de ese proceso de recopilar esa evidencia que puede ser generada por instituciones internacionales como puede ser la FDA, la EMA. ¿Cuál es esa comparación entre el peso que tiene esa evidencia generada por esas instituciones internacionales respecto a la evidencia que, por ejemplo, podemos generar en instituciones colombianas, locales, en universidades, en centros de investigaciones locales para la evaluación de tecnologías en salud? Listo, entonces, mira, yo tuve la oportunidad de, en ese escaneo de horizonte, que fue el primero que se hizo, establecer cuál iba a ser el protocolo para poderlo desarrollar. Y el protocolo se desarrolló en función a los antecedentes, a los escaneos de horizonte que se habían hecho en otros lugares. Y prácticamente una de las diferencias Yo abismales, pues voy a termina estar acá, siendo pero yo pongo cuidado. No. Qué pena, Ok. Ana María, tienes el micrófono activado. prácticamente termina siendo, pues, digamos que esa distancia que tenemos en financiación del proceso. ¿Sí? Es que no, yo no puedo poner No, tres cosas tenemos a esta la vez. persona que tiene el micrófono activado. Ya digo, Esperamos a ver si lo podemos silenciar de alguna manera.
Listo. ¿Listo? Entonces, digamos que la estructuración se hace pues bajo nuestros propios recursos, bajo el financiamiento que pueden dar, digamos que las entidades que terminan, digamos, financiando estos procesos. Pero como todo, digamos, digamos, las personas que hacen ciencia básica en el país, por ejemplo, hacen muy buena ciencia básica, aunque el recurso no sea muy alto. Entonces, más o menos intentamos hacer un paralelo, un símil, ¿sí? Digamos que ellos tienen otras herramientas analíticas, tienen algunos equipos que son mucho más densos en cuanto a personas, en cuanto al equipo básico que va a hacer el proceso, y eso implica pues que, digamos, ese escaneo, ese scope que se hace de la vigilancia tecnológica, pues sea mucho más efectivo, pero digamos que estos primeros procesos que se han hecho el año anterior, creo que se realizó el último escaneo de horizonte, pues vienen también fortaleciendo esas capacidades que se van desarrollando en torno al escaneo. Listo, doctor, muchísimas gracias. En el chat tenemos una pregunta por parte de Daniel Molano que nos pregunta, ¿la evaluación que hace la IETS para determinar el costo comparado con las alternativas existentes se hace solo una vez o si existe algún proceso de reevaluación según la evidencia que va demostrando disminución de la eficacia del medicamento, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta. Hasta el momento, digamos que en lo que yo he participado, pues digamos que los posicionamientos, por ejemplo, un posicionamiento se hace lo han hecho una sola vez. Además, porque lo que entiendo es que hay muchas condiciones en salud y hay muchas tecnologías. Entonces, se priorizan algunas, se hace la evaluación, pero tal vez que vuelvan a estar en esa lista de priorización, pues van a tener, pues digamos que una ventana para su revaloración, pues digamos que amplia. Tendría que volver a suceder que el desarrollador pues haga todo el proceso de solicitud. Ok, o sea que ese sería el mecanismo para ese proceso de reevaluación. Ujú. Bueno, si no tenemos más preguntas, bueno, hemos concluido con este módulo con el doctor David Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchos saludos por allá a toda la gente de la Universidad del Bosque.